Bueno, ahora sí estamos grabando, así que la idea de hoy es trabajar con la pizarra del Jamboard en los contenidos y las actividades de esta unidad 7, que es acerca del teorema fundamental de la aritmética. Así que vamos a ir a la pizarra de Jamboard. Me quedó la... Dejé bastantes hojas en blanco para poder trabajar entre medio, pero me quedó la lapicera con la que puedo escribir en la tablet lejos, así que me voy a buscar eso. Bueno, ahora sí, estamos. Bueno, acá copié lo primero que aparece en la unidad 7 acerca del teorema fundamental de la aritmética, que cuenta un poco de qué se trata. Cualquier número entero distinto de 0, 1 y de menos 1 tiene una descomposición en factores primos y multiplicado por 1 o menos 1, de acuerdo a si el número entero que estamos mirando es un número positivo o un número negativo. Y los primos entonces se toman todos positivos. Además, esta decomposición en factores primos es única. Eso es lo que hace importante al conjunto completo de los números enteros, como tiene esta cuestión de primos en los cuales se pueden descomponer el resto de los elementos del conjunto. Se dice que los números enteros forman un dominio de factorización única. A esta altura del estudio de la matemática que estamos haciendo, no resultan estos nombres demasiado importantes, pero bueno, los matemáticos que se dedican a teoría de números y dominios de factorización distintos que los enteros, es interesante clasificar, y por eso se les ponen estos nombres, ¿no? Hay la estructura de los números enteros, como estructura algebraica, es un anillo con identidad, ¿sí? Porque los enteros con la suma forman un grupo abeliano, pero no así con la multiplicación, ¿no? Con la multiplicación tenemos que el producto de dos enteros me da un número entero, que existe unidad, que es el número 1, pero no existen los inversos. Entonces estamos en problema. Y la otra cuestión que ahí está, ya ahí la dejé entrar. Me apareció también por el... bueno, y la otra propiedad que tiene un anillo es esas dos operaciones de suma y de producto están además enlazadas por la propiedad distributiva, ¿no? La propiedad distributiva es la que permite trabajar con relacionar las dos operaciones, la suma y el producto. Así que bueno, tenemos entonces que, por ejemplo, el número por ejemplo, si me dan un número cualquiera, el 12, por ejemplo, este se puede descomponer en primos como 2 por 2 por 3, ¿no? Y esa es la única forma de escribir al 12 en producto de primos. No es la única forma de escribir al 12 como producto, porque el 12 lo puedo escribir, por ejemplo,
de muchas maneras como producto, como 4 por 3, como 6 por 2, como 1 por 12, ¿sí? Solo que cuando la escribo en primos, esa descomposición es única, salvo orden, digamos, pero aparece 2 veces el número 2 como factor y una vez el número 3 como factor del 12. Vamos a ver una primera aplicación que es probar que raíz de 2 no es un número racional utilizando este teorema fundamental de la aritmética, que muchas veces van a encontrar que, como tiene nombre largo, lo abreviamos diciendo TFA. O sea, el teorema fundamental de la aritmética, a veces por ahí se me escapa de decir el TFA en vez de decir todas las palabras largas y la frase larga, así que esa es la abreviatura para teorema fundamental de la aritmética. Bueno, ¿a alguno se le ocurre cómo podría probar que raíz de 2 no es un número racional? Contamos el otro día, en la clase del viernes por lo menos, un poquito de la historia de raíz de 2 a partir de medir segmentos conmensurables entre sí. El número raíz de 2 aparece como segmento cuando uno tiene un cuadrado de lado 1. Si uno aplica el teorema de Pitágoras a la diagonal, porque acá tenemos un triángulo, rectángulo isósceles, este vale 1 al cuadrado más 1 al cuadrado raíz cuadrada. O sea que esta diagonal vale raíz de 2. Vimos en la clase anterior entonces que si uno quiere ver cuántas veces entra el 1 en raíz de 2, una forma geométrica de tratar de hacerlo es trazar la circunferencia que pasa por los dos vértices del cuadrado y corta a la diagonal en un punto. Pero al hacer eso lo que vemos es que podemos volver a dibujar un cuadradito acá y con distinta escala, pero estamos en la misma situación con distinta escala. Volvemos a tener la relación entre un cuadrado y su diagonal. Entonces, si lo aplicamos acá, vemos que si volvemos a tener un cuadrado y en relación con su diagonal, entonces ese sería un proceso infinito, y eso muestra que raíz de 2 y 1 son inconmensurables, porque el proceso ese, que es el que hacíamos en el algoritmo de Euclides, de ver cuántas veces entra uno en el otro, cuando no tiene fin, como le pasa a esto, no hay una forma de detenerse, porque siempre estamos de nuevo, siempre nos queda un resto posible. Cuando ese proceso no se detiene y es infinito, entonces los dos segmentos que estamos comparando son inconmensurables. Es ahí que aparecen los números irracionales. Entonces, ¿cuáles son los números irracionales? Los que no se pueden escribir como fracción. Entonces, vamos a usar el TFA para hacer la demostración de que raíz de 2 no es racional. Bueno, esta demostración ya es conocida. La forma que lo vamos a hacer no es exactamente la que está en el libro de Euclides, que es de siglo III a.C., porque vamos a usar directamente el TFA, cuya demostración se debe al Gauss en 1800. O sea que pasaron 2000 años entre que Euclides hizo una demostración utilizando pares e impares para ver que raíz de 2 no es racional, y pasaron 2000 años hasta que se pudo generalizar el resultado. Como el punto B de la actividad 2 era mostrar que raíz de 15 no es racional, y ahí sí se necesita usar el teorema fundamental de la aritmética sí o sí
porque para raíz de 2 alcanza con mirar pares e impares, pero para números más grandes que 2 se necesita la descomposición en primos mucho más complicada. Entonces, esta demostración se hace por absurdo. Entonces, cuando uno hace una demostración por absurdo, supone lo contrario a lo que quiere demostrar. O sea que vamos a suponer que raíz de 2 lo puedo escribir de la forma a sobre b, con a y b enteros, y b no puede ser 0 porque no puede estar en el denominador, ¿no? Entonces, vamos a trabajar un poquitito con esto. Raíz de 2 lo escribí entonces de la forma a sobre b. Elevo todo al cuadrado. Y una cosa más me olvidé que es importante. A y b coprimos. ¿Se acuerdan qué significaba coprimos? La fracción era irreducible. Claro, esta fracción es irreducible, o sea que a y b no tienen factores primos comunes entre sí. O sea, el único factor común entre sí es el 1, ¿sí? Entonces, escribo a raíz de 2 de la forma a sobre b, que es justamente suponer lo contrario de lo que quiero demostrar. Y lograr entonces una contradicción para mostrar que mi suposición hace que yo caiga en un absurdo, y eso implica que lo que estoy haciendo mal es mi suposición. Tiene que ser lo contrario a lo que supuse. Bien, entonces acá elevamos todo al cuadrado. Hacemos raíz de 2 al cuadrado igual a cuadrado sobre b cuadrado. ¿Cuánto da raíz de 2 al cuadrado? Bien, pasamos a la siguiente hojita entonces, para no borrar. 2 va a ser igual entonces a cuadrado sobre b cuadrado. Como b cuadrado era distinto de 0, puedo escribir de esta manera, ¿no? Pasar el b cuadrado para el otro lado. Y ahora analicemos esta expresión. De alguna manera estamos factorizando a cuadrado, ¿sí?, en 2 y b. Aparece b 2 veces y a al cuadrado. Entonces analicemos un poquito, que esto me está diciendo que 2 divide a cuadrado. Y si 2 divide a cuadrado, ¿cómo es a cuadrado? ¿Par o impar? Par, porque habíamos probado que era un sí solo sí, ¿sí? ¿Se acuerdan en la actividad de la unidad 4, creo que era, que teníamos que probar el sí solo sí? Si a es par, entonces a cuadrado es par, y si a cuadrado es par, entonces a es par. Y ese lo habíamos hecho por contrarrecíproco. ¿Se acuerdan? Que estuvimos discutiéndolo en una de las clases. Entonces lo que puedo decir acá es que 2 divide a. Pero si 2 divide a, significa que a es de la forma 2 por algo, 2 por k, ¿no? Y bueno, sobre b no dice nada, podría ser par o podría ser impar, ¿sí? Pero tenemos esas dos posibilidades. B podría ser par o podría ser impar, ¿no? Entonces, si volvemos a lo que está recuadrado y borro este renglón de acá, solamente voy a volver a escribir que a es de la forma 2 por k, es el resumen de lo que
de todo lo que escribí, porque lo que me estaba diciendo esta información es que A cuadrado era par, pero termino encontrando que A también tiene que ser par. Entonces volvamos a esta expresión. ¿Qué me dice esto? Que esto es 2 por B, ¿no? Y si A era de la forma 2 por K, esto va a ser 2 por 2, K por K. ¿No? Entonces, ¿cuántas veces 2 tengo de este lado? 2. Al menos 2. Podría llegar a haber más porque adentro de K podría volver a haber otro 2, ¿no? Pero siempre va a estar una cantidad par de veces. O sea, no sé cuántos hay, pero sí sé que vienen en parejas. O sea que tengo una cantidad par de 2. Me aparece una vez acá y una vez acá, porque esto es un cuadrado. Y si K fuera par, me aparecería también acá. Entonces me vienen, la cantidad viene porque los dos aparecen en parejas. ¿Pero qué pasa del otro lado? Si es par, tengo un 2 acá, y si B es par, me aparece un 2 acá y un 2 acá. Hay por lo menos 3 2, ¿no? Y podría haber más, porque B podría tener más factores 2, pero estaríamos en problemas con nuestra hipótesis de que A y B eran coprimos, ¿sí? Entonces, en realidad esta la tendríamos que tachar, porque si A era par, como B es coprimo, la hipótesis de que B es coprimo, esta no me funciona, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, si supongo que B es par, contradigo la hipótesis de que A y B son coprimos, con lo cual esta posibilidad no se da. B tiene que ser impar. Y entonces acá me aparece el 2, una cantidad solamente una vez. Entonces tengo una cantidad impar de veces al 2 de este lado y una cantidad par de 2 de este lado. Y eso lo que contradice el absurdo está en contradecir el TFA, porque el TFA me dice que la descomposición es única. Y yo acá estaría teniendo dos descomposiciones distintas de A cuadrado, una de la forma 2bb y otra de la forma 2k al cuadrado. Y son distintas porque acá tengo una cantidad impar de 2 y acá tengo una cantidad par de veces al 2. Entonces no queda otra que esto es un absurdo, y el absurdo proviene de suponer que a raíz de 2 lo pude escribir de la forma A sobre B. La conclusión entonces es que raíz de 2 no se puede escribir de esa forma y que existe por lo menos el número raíz de 2 que no es una fracción. ¿Conocen algo de los números irracionales? ¿Cuántos son, por ejemplo? Infinito. Son infinitos. ¿Y se acuerdan de algún ejemplo de números irracionales? Pi. Bien. Números irracionales. La diferencia entre pi y raíz de 2, que es el que vimos recién, es que probar que raíz de 2 no es un número racional es una demostración bastante fácil. Para mostrar que pi no es un número racional lleva bastante trabajo con series y cuestiones de cálculo. Así que otro número que es conocido y que se usa mucho en matemática es E. ¿El número de oro lo conocen? No. Ese tiene
más que ver con el arte, por eso es conocido como la proporción áurea o como un número de oro, y es 1 más raíz de 5 sobre 2. Se van a enterar en el parcial, me parece, el número de oro. Así que después hay un montón más de números irracionales. El problema es que son tantos, y son tanto más que los números racionales, que en realidad no se usan, porque el problema de los números irracionales, cuando uno se refiere a la base decimal de los números, es que son aquellos que tienen un periodo que no se repite, ¿no? Este es un número, que es el que estoy escribiendo, que tiene nombre y todo, creo que es el número de Chatelain o algo así, que es poner el 0, coma y todos los números naturales. Entonces de esa manera nos aseguramos que, y así siguiendo, que nunca se repiten los números, porque estoy haciendo la secuencia de todos los números naturales. Ese es un número que no tiene una fórmula para escribirse como les pasa a estos. O sea, pi no es que tenga una forma, pero es el cociente entre la longitud de la circunferencia y su diámetro, ¿no? O sea, de alguna forma lo describimos, cualquier circunferencia que uno tenga, saca la longitud y lo divide por saca la longitud del perímetro y lo divide por el diámetro, y lo que obtiene es el número pi. Lo podemos encontrar de varias maneras. Si estudiaron funciones exponenciales, deben haberlo visto, y si estudiaron cómo se calcula el interés compuesto, por ejemplo, para aplicaciones comerciales, aparece el número e escrito como un límite. El límite, cuando x tiende a infinito, de 1 más 1 sobre x a la x. Este infinito no parece un infinito, parece un 99. Voy a escribirlo. ¿Sí? ¿Lo vieron alguna vez descrito de esta manera el número e? ¿No? Ah, bueno. Ya es probable que lo vean en cálculo 1, porque aparece mucho, porque la función e a la x es muy importante en cálculo, porque es la única función cuya derivada es ella misma. Entonces es una función muy muy importante en todo lo que tiene que ver con análisis matemático, porque juega un papel importante en las cuestiones que tienen que ver con derivar y esas cosas. Pero la cuestión es que estos números irracionales son fundamentales justamente en el cálculo, porque son los que permiten calcular estos límites. O sea, cuando uno trabaja con límites, hay funciones que convergen a puntos racionales y funciones que convergen a puntos irracionales. Entonces es necesario contar con los números irracionales cuando uno trabaja en análisis matemático, porque son los que permiten el continuo, la continuidad. O sea, uno... A ver... voy a abrir una hojita más y les voy a contar un poquitito. Cuando uno trabaja y acomoda a los números reales en la recta real, bueno, esto tiene, para que sea una regla, tiene que estar bien hecha, ¿no? Debería ser derecha mi dibujo, y deberían estar todas las unidades a la misma distancia. No sé qué me pasa hoy con los números, me salen cualquier cosa. Bien, ustedes saben que si por ejemplo dividimos el intervalo 0,1 en 2, nos vamos a encontrar con un medio.
Si ese todavía lo dividimos en 2, nos vamos a encontrar con un cuarto. Si queremos en la recta dibujar al número raíz de 2, ¿saben cómo se hace? Usando el teorema de Pitágoras, dibujamos el triangulito isósceles rectángulo acá, que me salió un poco largo, ahí, el triángulo isósceles que tiene base 1 y altura 1, y con el compás, bajando esto, acá me aparece un punto que si le calculo las primeros decimales, así que le vamos a poner aproximado, me da 1,41, 42, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tiene infinitos decimales. Yo, si lo hago con el compás, lo que hago es buscar un punto que vale raíz de 2, pero si le quiero calcular los decimales me resulta imposible conocerlos todos porque tiene infinitos. Sin embargo, en la práctica alcanza con poner un valor aproximado encima en un dibujo como este que está todo hecho a ojo. Más vale que no está ni siquiera bien hecho el dibujo que yo les estoy haciendo. De hecho me quedó más en 1,5 que en 1,4 el puntito que estoy dibujando. Entonces, sobre la recta es fácil de ubicar los números enteros, los números racionales, porque si quiero graficar un quinceavo lo puedo hacer más o menos. Hay técnicas para mostrar, para hacer un quinceavo, lo que pasa que uno por ahí conviene tener una escala más grande, ¿no? Para poder dividir en 15 el segmento 0,1, conviene por ahí pensar en agrandar la unidad que uno está trabajando. Pero cualquier número racional se puede graficar sobre la recta, y cualquier número que sea raíz de algo también se puede graficar mediante el Pitágoras. Pero, por ejemplo, pi no es un número construible con regla y compás, porque justamente no es de la forma raíz de algo, ¿sí? Pero ni siquiera se pueden construir con regla y compás cosas como raíz cúbica de 5, porque las raíces cúbicas no tienen forma de ser construidas con regla y compás. Hay que buscarse otros métodos para buscar dónde ubicar a raíz cúbica de 5 por ahí, ¿sí? Va a ser menor que 2 por acá. ¿Por qué sé que raíz cúbica de 5 es menor que 2? Pensemos cuáles son las raíces cúbicas que conocemos que son números exactos. 1 y 8, ¿no? O sea que justamente acá estoy usando que raíz cúbica es una función continua. Entonces puedo decir que si 5 está entre 1 y 8 y aplico raíz cúbica a los 3 involucrados ahí, funciona también, la desigualdad sigue funcionando de la misma manera que tenía antes. Entonces, como este vale 1 y este vale 2, sé que la raíz cúbica de 5 es un número que está entre 1 y 2, o sea que lo voy a tener que ir a graficar en este intervalo. Aunque no sepa bien cuánto vale, lo puedo ir a mirar ahí. Entonces, la técnica para encontrar cómo ubicar raíz cúbica de 5, la mejor es ir a la calculadora y hacerlo, ¿no? Pero si no, si uno va haciendo lo que se llama encaje de intervalos, o sea, va encerrando el número entre otros que les podemos conocer la raíz cúbica, entonces vamos encontrando la ubicación de la raíz cúbica de 5 con mejor precisión. No significa con exactitud, pero sí con más decimales, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes tiran un dado
¿cuáles son los resultados posibles de tirar un dado? Del 1 al 6. Del 1 al 6. Y, por ejemplo, en la primera tirada salió o sea, ahora tengo un dado de 6 caras. Lo tiro una vez y me salió el 3. Lo tiro otra vez y me sale el 4. Lo tiro otra vez y me sale el 4. Lo tiro otra vez y me sale el 4. Lo tiro otra vez y me sale el 4. ¿Les parece probable lo que estoy haciendo? ¿Que cada vez que lo tiro me salga el 4? A ver, no se puede decir bien. Como pasar, puede pasar. Pero bueno, lógicamente va a ser Bastante improbable, ¿no? que se repita tantas veces. Es muy improbable que se repita tantas veces. Entonces, o sea, cuando uno tira, hace el experimento aleatoriamente, lo más probable es que si el primero salió 3, el segundo 4, el tercero 4 y el quinto 4, ya después no haya una racha de seguir siendo 4, 4, 4, 4, 4, ¿no es cierto? O sea, es mucho más probable que las tiradas me salgan caras distintas que caras iguales, ¿cierto? Sí. Es mucho, mucho más probable que me salgan caras distintas que caras iguales. Cuando uno construye un número racional, ¿cómo son los periodos? O sea, y esto seguimos así. Para abreviar, uno lo escribe así, 0,1 periódico, ¿no? Y este número que escribí ahí es un noveno. Entonces piensen ahora en un dado de 10 caras. Si lo vamos tirando, ¿qué es más probable? ¿Que me salga un número que se aproxima a un racional o que me salga un número que se aproxima a un irracional? Irracional. Claro, que es mucho más probable que los números no se repitan que los números se repitan. Eso es una muestra de que el infinito no es una demostración, ¿eh? Es una explicación que me permite contarles un poco que hay infinitos de distintos tamaños, digamos. El infinito de los números racionales es más chico que el infinito de los números irracionales. O sea, hay muchísimo. Los dos son conjuntos infinitos, pero no se pueden poner en correspondencia biyectiva. O sea, cuando quiero poner una función que vaya de Q a los reales, o a los irracionales si quieren, esta función necesariamente no es sobreyectiva. O sea, no hay forma de lograr que a cada racional se le pueda asignar un real y que no sobren reales. O sea, lo que se sabe es que f siempre es no sobreyectiva, o sea que lo que sucede es que Q está contenido en R, eso ya lo sabíamos, pero además Q es un conjunto de un tamaño que es un infinito numerable, y en cambio R es un conjunto que es un infinito no numerable. En cardinalidad, R es muchísimo más grande que Q. Tanto, muchísimo más grande, que los números reales no se pueden contar. En cambio, los números racionales sí se pueden contar. Todas esas cosas apasionantes las van a ir viendo a lo largo de la carrera. Acá solamente les dejo picando. Esto del dado, esta explicación está en uno de los capítulos de Paenza de Alterados por Pi. Así que por ahí les busco la referencia y se los pongo en la página de Petco, si quieren mirar un poquito qué pasa con esto de los irracionales.
En principio, no es la idea en esta materia meterse demasiado con esto, sino usarlo como aplicación del teorema fundamental de la aritmética y justamente tratar de descomponer a 2, ver que cuando uno descompone de esta manera, a cuadrado no puede tener dos descomposiciones, una donde haya una cantidad impar de veces el 2 y una donde haya una cantidad par de veces el 2. Y ese absurdo proviene de suponer que la raíz de 2 se puede escribir de la forma a sobre b con a y b coprimos y enteros. Lo que pasa es que estamos usando muy fuertemente el TFA. ¿Qué es lo que dice el TFA? Que la descomposición es única. Yo, siguiendo con mi suposición, a a cuadrado le encontré dos descomposiciones. 2 por b y 2 por 2 por k por k. Que todavía ni siquiera sé si son primos o no, ¿sí? Pero lo que sí sé es que el 2, en la descomposición donde aparece la b, aparece una única vez. ¿Sí? Porque si a es par, b no puede ser par. Entonces este 2 aparece una única vez. Pero como a era par, su cuadrado va a tener 2 veces al 2 por lo menos. Podría inclusive tenerlo más, porque no sé si a no era múltiplo de 4, de 8, de 16, ¿sí? Pero lo que sí es cierto es que los dos, como esto está al cuadrado, la cantidad de 2 que haya va a estar en parejas. O sea que de este lado vas a tener una cantidad par de 2 y de este lado lo tenés una única vez. Eso estaría, pero las dos veces estás escribiendo a a cuadrado. Eso contradice el teorema la unicidad del teorema fundamental de la aritmética. No podés encontrar dos descomposiciones distintas de un mismo número compuesto. ¿Ahora sí, Matías? Igual, si quieren googlear una demostración más elemental, que es la que estaba hecha en el libro de Euclides, en realidad es muy fácil ver acá que si supongo que A es par, B no lo podía hacer porque eran coprimos, pero resulta que entonces me queda, si le saco ese 2 que tengo acá, me sale que B es par y, a ver, digamos, o sea, hacerla más simple que usando el TFA. O sea, si uno quiere hacerlo igual por absurdo, pero acá, o sea, uno puede hacer una demostración más elemental de que raíz de 2 no es racional, simplemente diciendo si A y B son coprimos, no pueden ser los dos pares, ¿no? Entonces tenemos que analizar la posibilidad de que A sea par o impar, ¿sí? Y me saldría que 2b cuadrado es igual a A cuadrado, ¿sí? Pero en ese caso, entonces, si A es par, acá lo voy a poder escribir como 2 al cuadrado por k al cuadrado, pero este 2 se me va con este 2 y me sale que B es par. Y ahí tengo el primer absurdo. Pero esta es más fácil, pero hay que mirar los casos. ¿Se entiende? Lo que hice, escribí 2b cuadrado por a cuadrado, uso que a es par, entonces lo escribo de la forma 2k al cuadrado, pero entonces al sacar un 2 de acá con un 2 de acá, me queda que b cuadrado es de la forma 2 por k cuadrado y sale entonces que b es par. El absurdo está en que si eran coprimos y a es par, b no puede ser par. Y después hay que analizar el caso de que a es impar y entonces
a cuadrado, el caso de que a es impar, a cuadrado me queda de la forma 2 por b cuadrado, lo cual me está diciendo que a es par, y sale el absurdo también. O sea, si a es impar, pero a cuadrado es de la forma 2b cuadrado, se contradice con ese teorema que si el cuadrado es par, a también es par. Entonces sale también que a es impar y par a la vez. Así que sale el absurdo de nuevo fácil. Esta es la demostración que aparece en lo de Euclides. O sea, Euclides no llegó a demostrar el teorema fundamental de la aritmética. Pero el siguiente ejercicio que tienen, la parte B de ese ejercicio donde muestra raíz de 2, es con raíz de 15. ¿Cómo podemos probar que raíz de 15 no es un número racional? Proponemos que sí lo sea, ¿no? Más la condición de que A y B son enteros y coprimos. Ahí apareció. Entonces, si elevo al cuadrado, esto me queda que 15 es igual a A cuadrado sobre B cuadrado. Y esto me lleva entonces a que 15b cuadrado es igual a A cuadrado. ¿Sí? Entonces, el 15 es 3 por 5 por b cuadrado, y acá me aparece a cuadrado. ¿Qué cantidad de veces tengo al 3 de este lado? Una por lo menos, ¿no? Pero si b tuviera un factor 3 adentro, sumado a este 3 que está afuera, tengo una cantidad impar de 3. ¿Es posible tener una cantidad impar de veces al 3 de este lado con a cuadrado? No, porque está al cuadrado. Entonces, si a tuviera un 3 adentro, habría una cantidad par de 3. Y si no lo tuviera, habría 0 veces 3, que también es par. O sea que esto es una cantidad par de 3. Eso muestra entonces que no puede ser que la descomposición de a cuadrado de esta manera me sale una cantidad impar de veces, y de esta manera me sale una cantidad par de veces el 3. Entonces, lo que es absurdo es poder escribir al 15 como a raíz de 15 como a sobre b, porque esto me lleva a dos descomposiciones distintas del número cuadrado. Una con una cantidad par de veces el 3 y una con una cantidad impar de veces el 3. Eso hace entonces, me produce el absurdo. ¿Y de dónde proviene el absurdo? De que no es posible escribir a raíz de 15 como fracción. ¿Se entiende? No te entendí, no te escuché bien. Por 5. Porque es 15. Me parecía perfecto. ¿De dónde salió? No, es que la verdad que cuando escribo en la tablet, como hay que escribir a mano alzada, no me salen bien las letras, perdón. Es mejor mi letra que la que me sale en la tablet. Pero capaz que la tendría que poner como... En el pizarrón uno sí sabe escribir a mano alzada, pero en la horizontalidad cuesta. Ajá. El número E aparece en